tarde, mis hermanos, que vayamos a Efesios capítulo 6, verso 12. Quiero hablar acerca de la tentación. Vamos a saber qué es la tentación. Efesios capítulo 6, verso 12 y verso 13. ¿Estamos ahí? Efesios capítulo 6, verso 12 y 13. Estamos como muy calladitos, ¿verdad? Nos sentimos un poco extraños. Y es que extrañamos a nuestros hermanos, nuestra hermanita, ¿verdad? Nuestros hermanos de la música, nuestra hermanita, ya se me olvidó el nombre, Raquel. Miren, apenas se acaba de ir, hasta su nombre se me olvidó. Hermana Raquel y hermano Jacob Jr., que están de vacaciones también en México, ¿verdad? Los extrañamos. Dice la palabra en Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por ser nuestro Padre, nuestro Dios, y por tener tanta misericordia, Señor, de nosotros, por tu paciencia, bendito Padre, porque a cada rato, Señor, estamos expuestos, Señor, al peligro de alejarnos, de desanimarnos, de perdernos, pero Señor, tú nos guardas en tus manos poderosas. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Me siento un poco no sacado de onda, pero a lo mejor sí. Es que allá afuera ha estado tan caliente, tan caliente. Aquel día me dice mi esposa: te miras más quemado. Le dijo: ya estoy al punto del tueste. Vivimos en una guerra continua, mis hermanos. Amén. Cuando la palabra del Señor dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todo el tiempo somos bombardeados. Vivimos en una guerra viva y continua, y esto es algo real. Vivimos tentados de todas las cosas que hay en el mundo, los deseos del mundo, y estamos en una guerra continua. Nos movemos como cristianos nacidos de nuevo, nos movemos en medio de dos mundos: el mundo espiritual de Dios, del reino, y el mundo de las tinieblas, porque todavía estamos en este mundo, porque todavía habitamos en un cuerpo que es débil, dijo el Señor Jesucristo, y nos recomienda que oremos y que velemos, porque dice que para que no entremos en tentación, porque la carne es débil, pero el espíritu dice que siempre está dispuesto. Y bueno, pensando en la tentación, mis hermanos, necesitamos saber qué es la tentación. La tentación es la oportunidad que usa el enemigo para, conociendo él nuestras debilidades, nos pone trampas. ¿Cuál es la debilidad suya? Si hablamos de debilidades, bueno, no tienen ahorita que decirme cuáles son sus debilidades, ¿verdad? Pero todos tenemos debilidades, todos. No hay uno que sea fuerte en todos los aspectos, en todos los sentidos. Ni siquiera en las escrituras, cuando vemos la historia y leemos la historia, ¿verdad? De David, desde sus comienzos y todo hasta el día que él cerró sus ojos, de Moisés, de José, de Elías, de Eliseo y de todos los grandes hombres de Dios, nos vamos a dar cuenta que ellos estuvieron también expuestos a las debilidades de ellos mismos. Y todos tenemos debilidades. Muchas veces, ¿verdad?
Hablamos de las debilidades más comunes que tenemos, aquellas que hasta un pan es una debilidad para nosotros, ¿verdad? Aquellos que no quieren subir de peso, las muchas tortillas, cuando el doctor le dice ya no puedes comer tortillas, o ya no debes comer tortillas, o ya no debes comer pan, o ya no debes tomar gaseosa, o ya no debes, ¿verdad? Y empiezan a restringirle todas esas, y entonces se hace adrede, ¿no es cierto? Cuando usted está en ayuno, cuando se ha propuesto, ¿verdad?, ese día guardarse para el Señor, y le llegan los mejores olores, los vecinos nunca cocinan y ese día se les ocurre cocinar, ¿verdad? Y llega esa prueba, esa tentación de romper el ayuno para correr y ir y satisfacer nuestro apetito, nuestra hambre o nuestro deseo. La tentación de aquellos que a lo mejor un día, ¿verdad?, cuando el Señor los rescató, estaban sumergidos en un vicio, en una adicción, y que pasan esa prueba, y que parece que se hace adrede, ¿verdad? En el trabajo todos le ofrecen, no, toma, especialmente ahorita, ¿verdad?, en el tiempo de calor. No se te antoja una bien sudadita, mira, con el sal y limón. O sea, la ponen tan lindo todo aquello, pues es que todas las tentaciones van a llegar así. El que tiene problemas, ¿verdad?, con el dinero, con la avaricia, siempre va a estar expuesto a aquellos negocios que le van a dejar buenos dividendos, pero de una forma incorrecta. ¿Sabe que por eso, por el asunto de las debilidades nuestras y de la tentación que el enemigo usa como una de las armas más poderosas que tiene el enemigo, precisamente es la tentación? El enemigo tiene muchas armas, pero una de ellas, y yo creo que la más fuerte, es la tentación. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 10, verso 10, dice que el ladrón solamente vino, dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, para robar, para matar y para destruir. Y dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bueno, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, verso 3, si gustan ir ahí o anotarlo. Dice la Escritura: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en esta carne, mis hermanos, no somos militares, o sea, no andamos armados, ¿verdad?, con armas físicas para defendernos. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces Satanás, conociendo nuestras debilidades, nos atacará exactamente por donde sabe que somos débiles. Pero el Señor dice acerca del diablo: el propósito del diablo es destruirnos, es matarnos. Comienza por robarnos la paz, la tranquilidad, robarnos el gozo. El mismo rey David, cuando se arrepiente y le pide al Señor que le limpie, que le dé un corazón, y le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, le dice: vuélveme el gozo de mi salvación. ¿Sabe que hay mucha gente hoy en día allá afuera que un día creyeron en Jesucristo, que un día levantaron la mano, que un día hicieron la oración? Hay mucha gente allá afuera que un día se bautizaron, sirvieron dentro de la iglesia, pero la tentación o sus debilidades fueron tan grandes, la tentación fue tan fuerte en sus vidas que no resistieron. Y el ladrón solamente viene para robar esa paz que habías conseguido tener con Dios, esa tranquilidad,
de que un día vas a estar allá en el cielo, a robarte el gozo mientras vives aquí, viene para matar. ¿Y sabe por qué viene para matar? Porque viene y empieza a inducirte en un vicio. ¿Sabe que los niños desde que van creciendo llegan a la adolescencia, qué es lo primero que empiezan a aprender? Están expuestos. Aún ahí mismo, donde se van desarrollando en las escuelas, ¿ha escuchado usted? Casi todos comienzan un vicio, una adicción. ¿En dónde? Ahí, en la escuela. No en la casa, en la escuela. Están expuestos. Y el enemigo conoce las debilidades de la juventud. Conoce las debilidades de cada uno, porque déjeme decirle una cosa: el diablo no conoce su corazón ni conoce sus pensamientos. Lo que el diablo conoce de usted es lo que usted le ha demostrado, es lo que usted le ha enseñado. Eso es lo que el diablo sabe. Pero dice la Escritura dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Quiero a ver si podemos en esta noche tratar de ver cómo nosotros podemos vencer todas esas tentaciones que el diablo nos pone. Entonces, hay personas que caen muy fácilmente o que tienen una debilidad tan fuerte y que no necesitan insistirle muchas veces ¿verdad? A inducirlos a un vicio, a una droga, o a ir por caminos, ¿verdad?, que no están bien, a llevarlos a adulterar, a fornicar, etcétera, a hacer pecados ya con su cuerpo. Entonces, el diablo mata porque te mata el deseo. Comienza en nosotros a matarnos el deseo de buscar a Dios. Nos mata el deseo de servir a Dios. Nos mata el deseo de leer la Escritura, de orar a Dios. Y entonces cuando el diablo logra eso, nos atacó en nuestra debilidad. De por sí somos débiles. Y entonces ahora dice viene para matar y destruir. No pone primero destruir y luego matar. Y la razón por la que, ¿verdad?, en la Escritura pone primero matar, porque primero te aparta, te va separando. Primero te mata el deseo, acaba con tu interior, y luego te destruye, y destruye tu alma. ¿Dónde? En el infierno. Entonces la única manera de destruir al enemigo es conociendo al enemigo. ¿Cuáles son sus armas? ¿Qué tácticas usa para destruirnos? Pero hoy solamente veremos acerca de la tentación. Pero a lo mejor alguien dice, bueno, yo no creo en el diablo. Bueno, si no cree en el diablo, entonces tampoco cree en Dios, porque la Biblia nos advierte acerca del diablo. Y si no creemos en Dios, tampoco creemos en lo que la Biblia dice. Y es la Biblia, es la palabra de Dios la que nos advierte de todos estos peligros y también de cómo resistir al diablo. Entonces, la tentación es un arma poderosa y masiva que tiene Satanás, porque hay personas hoy en día, ¿verdad?, que en su debilidad ahora están en el mundo, no fueron fuertes en sus tentaciones. Lucas capítulo 4, verso 1, el Señor Jesucristo dice que lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y hermanos, si el diablo se atrevió a tentar al mismo Dios, porque Jesucristo es Dios, o al Hijo de Dios, el diablo no se tentará la mano para tentarlo a usted. Vendrá con tentaciones fuertes. Entonces, debemos conocer cada uno de nosotros nuestras debilidades. ¿Cuáles son las debilidades que yo tengo? ¿Por dónde el enemigo puede atacarme? ¿Dónde, dicen allá en México, verdad? Él sabe de qué pata cojeamos. Y entonces, nuestras debilidades, cualquiera que sea, porque por ahí es por donde el enemigo nos va a atacar.
cualquiera que sea, ya sea un vicio. Y créanme que hemos atendido situaciones en las que, conociendo a veces de dónde viene, ¿verdad?, alguien, si Dios lo ha sacado del vicio y sabe que aquellos que han estado en una adicción profunda, tenemos que enseñarles, ¿verdad?, cómo poder contrarrestar ese peligro de la tentación. Recuerdo hace tiempo cuando Juan es alguien que estaba muy vamos a decir, metido en el alcohol. Era un vicio tan fuerte en él que lo llevó a perder su familia, lo llevó hasta la cárcel, pero venía periódicamente a la iglesia hasta que un día estuvo viniendo más seguido y un día él recibió al Señor. Y entonces le decía yo, trata de, si ya estás trabajando, no salgas con tanto dinero en tu bolsa, solamente lo que vayas a necesitar, porque la tentación es fuerte. El peligro de volver a caer es difícil. Entonces hay quienes tienen problemas con la pornografía, con la lengua, con las mentiras, ¿verdad? Se meten en tantas situaciones y todo eso es peligroso, mis hermanos. Se expone. Entonces aprendamos a conocer, porque son trampas del diablo. El enemigo usa la estrategia que muchas veces nosotros usamos como para atrapar ciertos animalitos. Yo no sé cuántos de ustedes atraparon palomas o usaron de algunas trampas, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que de niño fabricábamos un tipo de trampas y dejábamos comida para que las palomas llegaran, y luego allá a lo lejos solamente jalábamos, ¿verdad?, el hilo y quedaban atrapadas. Es exactamente lo que el enemigo hace con nosotros, ¿verdad? El regar panecito ahí para que los animalitos fueran y solitos se metieran es la manera que él usa el enemigo. Nos atrae con nuestras mismas debilidades. Muchas veces puede ser o puede representar una necesidad en nuestra vida, pero aún ahí necesitamos aprender cuál es lo correcto, a discernir, ¿verdad?, si es correcto o no. Miren que muchas veces sabemos que estamos necesitados de buenos empleos, ¿cierto?, de mejor paga en el trabajo. Y sabe usted que no solamente Dios da cosas buenas, también el enemigo sabe dar cosas buenas. Cuando se trata de alejarte de Dios, te va a dar cosas buenas. ¿Sabes que a lo mejor estás buscando una mejor posición o un mejor trabajo y sigues, ¿verdad?, aplicando aquí y allá? Pero si no has pedido la dirección de Dios, es muy fácil que el enemigo te provea uno donde te va a separar de la iglesia, te va a separar de las actividades, ¿verdad?, de la iglesia, hasta que lo logre, porque ese es su objetivo. Y es por esa razón que mucha gente viene a este país. Algunos vienen cuando tienen necesidades y buscan, ¿verdad?, estoy buscando trabajo, y muchas veces les ayudamos a que se estabilicen un poco, pero luego, desafortunadamente, ya no los volvemos a ver. Entonces el diablo conoce exactamente todas nuestras debilidades, porque nosotros se los hemos mostrado. Y un problema muy serio que nosotros tenemos es precisamente esa, la falta de discernimiento, de saber cuándo lo que estamos haciendo realmente está correcto. Es muy importante aprender a conocer los caminos minados. Yo sé que los que han estado en países donde ha habido guerras, ¿verdad? Usted sabe que cuando hay guerras hay muertos, ¿verdad? Va a haber gente muerta. Hay peligro todo el tiempo. Y hay mucha gente que en esa guerra espiritual, mis hermanos, están muertos. Entonces tenemos que aprender a caminar conociendo el terreno del enemigo para no caer en una de sus minas, en una de sus trampas.
Tenemos que caminar con sigilo, cuidado y con mucho temor, y no caminar por esos trechos. Dice la palabra del Señor en Proverbios 14:12, dice que hay caminos que al hombre le parecen que son correctos, que son derechos, dice, pero su final es camino de muerte. ¿Cuántas veces a lo mejor usted en alguna decisión, ¿verdad?, se ha detenido a pensar y dice, no creo que esta sea la voluntad de Dios? Qué bueno. Eso habla de que usted pone primeramente a Dios y que está tratando de discernir si eso realmente es lo que Dios ha puesto, ¿verdad?, o ha dado como respuesta. Entonces hay quienes se meten en caminos peligrosos. Entonces, cuando hablamos de discernimiento, debemos de tratar de evitar jugar con ese tipo de cosas, con las que ya sabemos, ¿verdad?, que cada vez que vamos a hacerlo o que vamos a entrar ahí, vamos a terminar mal. Dijo alguien, cuando tú estás pensando en decidir por una opción y la estás pensando más de una vez, mejor ya no. Si Dios no ha puesto paz en tu corazón, no sigas. Hay quienes tienen una relación y no se detienen a considerar cómo ¿verdad?, cómo continuar en ella. Desde ahí ya tiene que empezar a poner más atención. Entonces, ¿para qué me meto, verdad, muchas veces a comprar algo que sé que es para mi mal? Decían de una hermana que tenía un hijo y tenía un vicio profundo con el alcohol. Y la hermana muchas veces, estaba hablando de una hermana, no de aquí de la congregación, ¿ok?, pero dice que buscaba en las tiendas donde pudiera conseguirle al hijo las botellas más baratas, porque le salían muy caras al muchacho. O sea, en vez de ayudar a su hijo a salir de aquello, le ayudaba a conseguirle mejor, ¿verdad?, donde no gastara más caro. Entonces tenemos que aprender a discernir qué es lo que estamos haciendo. Si estamos ayudando a alguien a salir, o simplemente aún nosotros mismos hemos caído, ¿verdad?, en las redes del enemigo. Entonces, ¿para qué me meto? ¿Para qué me pongo o para qué pongo mi mano donde sé que no está bien, donde voy a salir mal? Tan fácil. ¿Cómo no olvidarnos de que estamos en una guerra siempre? Y en una guerra las cosas siempre son difíciles. No es un juego. Hermanos, el diablo va a usar aún nuestras propias debilidades para destruirnos. Ese es el propósito de él. Pero lo bueno de esto, ¿verdad?, es que nosotros no estamos solos. Él va a intentarlo con nuestras debilidades, pero es ahí donde nosotros debemos estar firmes. Dice la palabra del Señor ahí en Efesios, capítulo 6, verso 10. ¿Verdad? Unos versos antes de donde empezamos a leer, dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es su debilidad, hermano? La debilidad que usted tenga. Podemos pensar en muchas, no quiero mencionar tantas, pero podemos hacer listas y listas de tantas tentaciones que vienen a nuestra vida. ¿Cuál es su debilidad? ¿Qué es aquello que lo hace sentirse mal delante de Dios? Y qué bueno, ¿verdad?, que cuando caemos en esas debilidades, cuando caemos en esas trampas, nosotros clamamos al Señor. Y sabe que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Es lo que dice el Salmo 91, ¿verdad? Así es como siempre tratamos nosotros de fortalecernos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, podemos ser presa fácil del enemigo. A lo mejor somos muy débiles, pero siempre decimos, los que estamos aquí no estamos aquí porque somos los más santos, los más consagrados,
sino porque somos los más necesitados. Porque siempre necesitamos escuchar que Dios nos ama. Y Dios nos ama. Porque necesitamos escuchar que el Señor está alrededor de nosotros y que nos protege. Dice el Salmo 34:7, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el enemigo puede presentarse como un oso, como un lobo feroz, pero el Señor tiene cuidado de nosotros. Y sabe, una cosa que he estado aprendiendo también es que el Señor no nos manda a reprender al diablo, pero sí nos dice que resistamos, que le resistamos. Dice creo que es Pedro, 1 Pedro 5:7, donde dice que vuestro adversario, él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente anda buscando a quien devorar, al cual dice, combatid firmes en la fe. Y en otra parte dice, resistid al diablo y de vosotros huirá, dice Santiago, ¿verdad? Entonces, debemos resistirlo. El Señor nos da las armas, nos da los elementos de cómo nosotros podemos hacerlo, y es metiéndonos bajo su cobertura, dependiendo de Él. Hermanos, ¿sabe cómo nosotros nos damos cuenta cuáles son nuestras debilidades? Yo creo que cada uno de nosotros las conocemos. ¿Sabe que si tenemos problemas con nuestro temperamento, el enemigo nos va a atacar por ahí? ¿Cuántos tienen problemas con el temperamento? Amén. Nos salimos muy pronto del control, ¿verdad? Algunos, especialmente ahora en tiempo de calor, cuando las temperaturas están, híjoles, usted quiere llegar a la casa y se le atraviesa algo, o alguien, ¿verdad? Y se le sale los 2, 3 apellidos, pero rapidito, ¿verdad? Y entonces cuando usted tiene problemas con el temperamento, mis hermanos, donde quiera usted va a encontrar una persona que lo saque de ahí, que le prenda la mecha y rapidito. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe cuál es su debilidad. Decía un pastor, ¿verdad? Para aquellos que tienen la mecha tan cortita, dijo, dice, apréndanse el Salmo 119. Y cuando sientan que se enojen, repitan. Entonces el enemigo sabe si nuestra debilidad es eso, mis hermanos, ¿verdad? Cualquier cosita, cualquier situación, aún en la casa, ahí nos va a poner, ¿verdad?, la trampa para que salgamos mal. Yo también paso por esas situaciones difíciles y mi esposa lo sabe. Si ya sabes que tengo un carácter así, ¿para qué me enciendes? Tenemos que aprender, ¿verdad?, que todas esas son trampas del enemigo y que muchas veces caemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pensar ahora cuando vayamos a encendernos? Que es una trampa del enemigo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que amemos también a ¿quién? ¿Que debíamos odiar al enemigo? No. Dice que amemos a nuestro enemigo, y eso no incluye al diablo. ¿Por qué? Porque es lo que quiere el enemigo, que nosotros, ¿verdad?, caigamos en su trampa. ¿Qué es lo que escucha usted ahí cuando hay dos personas discutiendo y hay una tercera por ahí? Dice, no, yo me quito, mejor que hayan dos ahí locos y no tres. O cuando alguien decide no seguir en el pleito, mejor que haya uno y no dos, y se retiran. Pero eso deja encendido más al otro. Como dijo aquel, ¿y tú qué me miras? Y le dijo, no, a ti ni quien te vea. Dijo, entonces me estás ignorando, dijo. El enemigo siempre va a estar buscando la manera, hermanos, pero no debemos de caer en ello. ¿Me entiendes? Entonces, hay debilidades que tenemos. Y saben,
el hombre o la mujer muchas veces va a caer en esas debilidades. Sabe que la debilidad de la mujer está en el oído, siempre lo hemos dicho aquí, ¿verdad? Y el hombre, la vista. Cuando el hombre tiene problemas con la lujuria, el diablo le va a poner todo lo que necesita ver para que, ¿por qué? Porque es la trampa. La mujer, ¿verdad? Van a aparecer muchos por ahí hablándole bonito al oído. ¿Por qué? Porque la mujer, ¿verdad? Porque sabe que es su debilidad. Le decía hace rato, cuando alguien tiene problemas con la avaricia, le va a poner muchos negocios que no van a ser correctos. ¿Para qué? ¿Y cómo va a terminar? Va a terminar mal. Entonces, todas esas trampas que el enemigo usa, ¿verdad? Desde que, ¿dónde nosotros tenemos puestos los ojos? Yo admiro a una joven que, ¿verdad? Ella dice, bueno, yo no me he dedicado solamente a estudiar porque eso implicaría, digo, que yo deje de servir al Señor. Y es que la experiencia que ella ha visto es que casi todos aquellos que antes servían en la iglesia y por dedicarse completamente al estudio, hoy en día ya no están en la iglesia. Qué bueno fuera, ¿verdad? Que nuestros muchachos, no queremos decir que no se preparen, sino que pueden prepararse, pero pueden seguir buscando a Dios, pueden seguir sirviendo a Dios, pueden organizarse para ello, porque aún en eso el enemigo tiene estrategias de cómo alejarte. Y es que comienza matándote el deseo de venir a la iglesia. Así comienza. Los niños desde la adolescencia, ¿sabe por qué hay muchos que ya no están aquí? Porque comenzaron así. El enemigo les dio exactamente todo lo que necesitaban. ¿Sabe qué es la tentación de los niños? Al lugar a donde lleguen, videojuegos, el entretenimiento. Y bueno, a algunos también nos atrae eso, la diversión, ¿verdad? Yo no soy tan amante de, bueno, antes, hace muchos años sí llegaba a mirar el mundial, solamente era el mundial. Me parecía que era lo más importante, pero de ahí seguir un equipo, partidos así, no. Pero hay quienes sí tienen, ¿verdad? Esa, vamos a decir, esa afición. ¿O qué será? ¿Fanatismo? ¿O esa debilidad? ¿Verdad? Y hay quienes se han separado de la iglesia, mis hermanos, por eso. Ponía hace poquito una reflexión por ahí, ¿verdad? Que la encontré por ahí y se la puse. Y se parece a lo que ya hemos escuchado, como pastores hemos escuchado. Hermano, no vinieron el miércoles. Dijo, ay pastor, es que el miércoles es cuando tienen entrenamiento los niños, están en un equipo. Y el domingo, no, pues el domingo es cuando juegan. ¿Y Dios? Y he conocido familias por años. Y hoy en día sus hijos, tristemente, no están en la iglesia. Y van a decir, no, ni los suyos tampoco. Todos pasamos por situaciones en las que el enemigo nos ha ganado, pero la batalla, nos habrá ganado batallas, pero no la guerra. Entonces, tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Enriquecerse fácil de una manera, ¿verdad? Ilícita, no, esa es una tentación también. Hacer las cosas equivocadas, tratando de, muchas veces, de evadir impuestos. Ay Dios. Allá en nuestros países no teníamos que hacer declaraciones porque no nos regresaban dinero nunca. Al menos a mí nunca me regresaron nada. Pero en este país muchas veces uno escucha, oh, ve allá, mira, no, allá les dan más, allá les regresan más.
¿Cuánto te van a regresar? ¿No? ¿Y cuántos dependes tienes? ¿No? Y así, ¿verdad? Y da uno su información. Oh, no te están regresando mucho, dijo. Allá sí te regresan, ve con el otro. ¿Pero qué tienes que hacer? ¿Decir una sarta de mentiras? Y luego, ¿quién se mete en problemas? ¿Verdad? Porque tarde o temprano todo sale a la luz. Entonces, hermanos, la tentación, todo lo que el diablo nos ponga va a ser de lo más bonito, ¿verdad? Hermano, ¿de qué manera adornan los casinos? O sea, no más dése cuenta. Y aun cuando la gente ya sabe, ¿verdad? Usted habla con las personas que vienen y que traen cierta cantidad de dinero que saben que vienen a perder. O sea, ya vienen conscientes de que lo van a perder. Y muchos de ellos saben que hasta a veces encuentro unas personas por ahí, no sé si a ustedes les ha tocado, yo no compro cosas que anden vendiendo ahí, ¿verdad? Pero vienen con un buen aparato y dicen, te lo vendo, mira, ya solamente quiero para la gasolina, para regresarme, o para mi vuelo, ¿verdad? Porque ya se acabó, me quedé sin nada. Bueno, por lo menos tienen algo. Otros se quedan tan sin nada que se suben a lo más alto del edificio y se dejan caer, pero eso no lo pasan en las noticias. Pero sucede en Las Vegas. Entonces, ¿pero de qué manera adornan todo esto? Como algo bonito. El enemigo siempre les va a poner todas las tentaciones bien llamativos, bien atractivo, bien delicioso a la vista. Pero lo que el diablo nunca dice es que siempre hay una consecuencia. Y de eso vamos a hablar otro día, de las consecuencias. Pero para la tentación, mis hermanos, tenemos los elementos, tenemos la palabra, en la palabra tenemos las promesas de nuestro Dios, que Él no nos dejará caer. Tenemos dificultades, dice Isaías 41:10, y nos lo memorizamos, ¿verdad? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y luego dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El diablo tiene poder. ¿Sabe por qué tiene poder? Porque Dios es un Dios fiel. Cuando Dios creó a Lucifer, lo creó como un ángel, así como lo escribe Isaías 14 y Ezequiel 28, como un ser especial, hermoso, pero con poderes. Y sabe que cuando él falló, cuando él se llenó de soberbia, ya no pudo estar cerca de Dios, pero Dios es tan fiel que no le quitó absolutamente nada. No le quitó ni siquiera el poder que tenía, por eso tiene poder. Pero no es todopoderoso, ni tiene ninguno de los atributos que son exclusivos de Dios. No es omnisciente, no es omnipresente, solamente puede estar en un solo lugar a la vez. Así es que temamos a aquel, pero temamos con ese temor reverente, no de terror, sino como de un Padre que nos cuida, que nos ama, y que a pesar de nuestras caídas, a pesar de las veces que hayamos caído en la trampa, hermanos, Él nos ama. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Es como si en una guerra física, ¿verdad? Una guerra en la que estuviéramos, si uno de nuestros hijos cayera y quedara herido, ¿verdad? ¿Acaso no lo levantaríamos? No, al cabo ya está lastimado, ya no se va a recuperar, ¿no? Haríamos lo posible. Dios nos ama tanto, mis hermanos, que no nos dejará expuestos al peligro completo con el enemigo. Siempre lo he visto como de esta manera. Dios nos lleva de la mano como un padre lleva a su hijo. Y si un animal feroz solamente ruge pero encadenado, el niño tendrá miedo, pero solamente se cruzará para el otro lado del papá o abrazará al papá, pero el papá hará hacer sentir seguro al pequeño, ¿no es cierto? Aun cuando sabe que aquella fiera, aquel animal, tiene una cadena que solamente tiene un límite hasta donde llega. El enemigo está limitado. No puede venir hasta nosotros y obligarnos a hacer algo que él quiera, no.
somos atraídos como los niños. Por más que usted le dé consejos a los niños, no platiques con extraños, no te subas a carros, ¿verdad? Que no conozcas a la gente. No importa cuánto los padres le enseñen eso a sus hijos mientras son inocentes, mientras son niños, muchas veces no van a entender eso. Y a veces los engañan, los atrapan, ¿verdad? Con un perrito, con una nieve, con una paleta, etcétera, con algo tan simple y tan sencillo. Hace años escuchaba de una era psicóloga, y esta señora y tenía un hijo como de unos 8 años, y le hicieron un reto. Le dijeron: te aseguramos que aunque tú eres psicóloga y hayas enseñado a tus hijos que no deben irse con extraños, yo te aseguro que tu hijo se va con un extraño. Y dijo: no, está bien enseñado, ¿no? Y convencido de que no debe hacerlo. Y pusieron una van, y pusieron cámaras y todo ello. Y ella estaba llorando cuando veía que su hijo estaba subiendo aquella van, a pesar de todo lo que ella le ha hecho. Hermanos, nosotros tenemos tanta palabra que nos enseña, que nos instruye, que nos dirige, ¿verdad? Y aún leyéndola, orando, muchas veces todavía vamos a ser objeto de las trampas del enemigo. Pero tenemos un Dios de amor que nos ama tanto, que nos cuida tanto. Por eso termina la oración, ¿verdad? Del Señor Jesucristo: y guárdanos del mal, líbranos de la tentación. ¿Por qué? Porque es algo de lo que necesitamos ser guardados por Él. Amén. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre. Hay tantas cosas que aprender, Señor, pero nos damos cuenta a través de lo que hemos hablado en esta noche que somos frágiles. Somos tan frágiles, estamos expuestos al peligro todo el tiempo. Aún en este mismo momento nuestros pensamientos pueden ser bombardeados por el enemigo, pero mi Dios, tu palabra nos dice que tú eres fiel y tú eres verdadero, y que tú guardas, Señor, nuestra salida, nuestra entrada. Tú eres, Señor, de quien recibimos la mayor y más grande, Señor, de las promesas, que tú estás con nosotros. Permítenos habitar siempre fielmente, Señor, bajo tu abrigo. Queremos sentirnos, Señor, como los polluelos debajo de las alas, Señor, así como se sienten ellos debajo de las alas de la gallina, Padre. Así queremos sentirnos protegidos, Señor, siempre por ti. Perdónanos por tantas veces que nosotros, Señor, habiendo sido engañados, hemos caído en la trampa del enemigo. Perdónanos porque quizás no era nuestra intención, pero mi Dios, en nuestra debilidad te suplicamos que tú nos fortalezcas siempre, que nos ayudes, Señor, a estar alertas, que nos ayudes, Señor, teniendo discernimiento, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por tu amor, que es real y que es verdadero y que permanece para siempre. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta noche. Guárdanos de todo peligro, de toda acechanza, Señor, que el enemigo tenga, pero sobre todo, mi Dios, danos de esa paz que solamente tú nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén.